y damos gracias a Dios por todo lo que Él es cada vez que adoramos a Dios a través de su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Exaltamos la virtud de Él. Por eso es tan importante cómo lo exaltamos, ¿no? Una cosa es decir, Señor, vos sos bueno. Señor, vos sos bueno, ¿no? La actitud tiene que ver con lo que siento, tiene que ver con lo que creo. Y en esta noche me gustaría hablar acerca de ser saciados por Dios. A lo largo de todo el tiempo que junto con Gaby nos ha tocado vivir, ¿no? En el ministerio, en los primeros pasos que hemos dado en el camino al Señor, hemos visto la mano de Dios, y un autor siempre dice que somos producto de nuestra historia. Nuestra historia con Dios es la que nos permite hablar y pronunciar los hechos que hemos vivido de su mano. Y yo recuerdo momentos en los que Dios sació mi vida. Recuerdo cuando recién empecé a dar mis primeros pasos, ¿no? Como hijo de Dios. Tuve una gran experiencia con el Señor que me marcó, sin conocer la palabra de Dios, sin conocer absolutamente nada, pero sí el Espíritu Santo en ese momento tocó mi vida. Probablemente lo hizo de esa manera porque yo era una persona muy escéptica, muy incrédula, y me tocó de una manera tal que me llenó. En ese momento entendí quién era Él, entendí el propósito por el cual vivía, entendí, podemos decir todo, pero todavía no conocía y no sabía, ¿no? Entonces, en ese momento yo entregué mi vida a Él y dije, te voy a servir con todo lo que tengo, pero todavía no entendía lo que era la gracia de Dios y no entendía lo que era mi naturaleza caída. Yo pensaba que era, bueno, como hacer otra cosa más, ¿no? Ahora voy a hacer, en vez de hacer cosas malas como hacía, voy a hacer cosas buenas, pero yo ignoraba que adentro mío había una naturaleza que se revelaba. Y fue mi primer frustración. El Espíritu Santo me llenó y yo me sentía tan pleno como nunca en mi vida me había sentido. Digo, bueno, ahora es de acá en adelante y la cosa es así. Pero pasaron 2 o 3 días y empezó a revelarse esa naturaleza que tenemos cada uno de nosotros, que dice la palabra de Dios, que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco quiere. Entonces yo no entendía lo que me pasaba, era la primera vez en la vida que vivía lo que era una lucha espiritual, no entendía lo que era. La vida de Cristo había entrado adentro mío, pero mi vieja vida estaba, entonces estaban ahí adentro peleando. Y esa fue la primera vez, luego de convertirme, que experimenté la saciedad de Dios, porque estaba tan turbado y estaba tan mal, y fui a la iglesia, y era una iglesia en donde había muchas personas, ¿no? Había arriba de 300 personas. Y yo me pongo atrás, y yo era como que tenía mi culto con Dios, ¿no? No le prestaba atención mucho al resto de la gente, porque no entendía, no sabía lo que era la iglesia. Y desde ahí atrás, ¿no? Yo para adentro mío digo, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo es el asunto? Yo leí acerca de tu sangre y esto, pero ¿cómo es? No entiendo. Y en la iglesia de Dios hay distintos dones, y entre ellos hay el don de profecía o de palabra de ciencia. Y lo maravilloso de todo esto es que sin que nadie supiera absolutamente nada, una mujer que estaba sentada en el primer asiento, estamos hablando de 300 personas, yo atrás de todo, esta persona se da vuelta y con voz fuerte dice, ¿no te dije que confiaras en mi gracia, que por mi sangre yo te limpié? Me señalaba. Fue un calor adentro mío que entró que disimuladamente me corrí del asiento, me fui a la salida y yo vivía a 20 cuadras de la iglesia. Salí corriendo, pero corriendo bien, no asustado. Era un gozo, transpiraba, era algo que me llenó, era Dios hablándome. Ahí fui saciado
por el Señor. Cuando fuimos a África, en una de las etapas de la construcción, se detiene durante todo un día la construcción porque no se podía acabar, era necesario hacer un pozo muy hondo, no se podía acabar. Y todo eso demoraba todo el proyecto, demoraba absolutamente todo, íbamos a tener pérdida de dinero, pérdida de todo. Y yo con el tiempo aprendí algo, ¿no? Que cuando viene un problema de esa índole, a veces te preguntan, ¿y qué hacemos? ¿Cómo no? Y se te rodean. Yo me corro un poquito y digo, a ver, dame 10 minutitos. Me voy a caminar un poco. Digo, Señor, ¿cómo resolvemos esto? Yo entiendo que vos me mandaste a hacer esto, que vos lo querés hacer, pero ¿cómo se resuelve esto? Y empiezo a sentir el ruido, ¿no? Como de una toc, 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 en medio de la selva. Y sigo caminando, ¿no? Buscando ese ruido donde era. ¿Y qué te cuento? Que era una máquina retroexcavadora en el medio de la selva. Hablo con la persona, viene la máquina retroexcavadora. Te digo que la cosa fue tan increíble que los chiquitos no sabían lo que era una máquina retroexcavadora. Cuando entró a la base, estamos en medio de la selva, cuando entró a la base la máquina, todos los chiquitos venían a ver, los vecinos, todo, porque no conocían lo que era. Yo no sé ni por qué lado entró esa máquina, debe haber entrado por otro lado. El asunto fue que con esa máquina se recuperó el tiempo, se sacó la tierra del pozo, con la tierra se llenaron los pisos. Pero más allá de la experiencia en sí, ¿qué fue lo que sació? El hecho de entender que vos vas a Él y Él vuelve a vos. Cuando Él sacía la vida de cada uno de nosotros, nos vamos a dar cuenta de que no hay nada en esta tierra que nos pueda dar esa plenitud que nos da cuando Él contesta. Pero lamentablemente, lo que hacemos nosotros de manera general es dejarlo a Él para el final. Primero tratamos de pelear las cosas con nuestras propias fuerzas y después lo dejamos cuando ya no hay absolutamente más nada que hacer, lo dejamos para el final. Pero déjame decirte que está en el plan de Dios que cada uno de nosotros aprendamos a vivir saciados por Él. Y en esta noche me gustaría hablar simplemente de 4 consideraciones a tener en cuenta para poder vivir saciados por Dios. Amén. Vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo 35. Usted no se tiene que confiar en el retroproyector, en el proyector, digo. Usted tiene que traer la Biblia también, ¿eh? O el celular. Dice la palabra de Dios, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hasta ahí la palabra de Dios. Si vemos todo el contexto, ¿no? Todo el capítulo 6, vamos a ver que el tema pan va a ser algo corriente a lo largo de todo ese capítulo. ¿Por qué razón? Jesús multiplica el pan, da de comer milagrosamente. Los discípulos malinterpretan el mensaje después de Jesús, pensando que les reprocha que Jesús no traía el pan. La gente le pide que haga señal. Y Jesús, entendiendo todo esto, Él les habla que Él es el pan de vida y que Él es el único medio por el cual la gente va a ser saciada. A la gente no le estaba importando Jesús, le estaba importando lo que Jesús podía darles. Pero Jesús, entendiendo esto, está intentando levantar un poquito la visión de la gente y decir: lo que a ustedes los va a saciar no es lo que yo les pueda dar, no son los milagros que yo pueda estar haciendo, lo que a ustedes los va a saciar soy yo. Y este mismo mensaje es para cada uno de nosotros. Muchas veces venimos a la iglesia buscando cosas que son en sí cosas secundarias. Venimos buscando un bienestar, venimos buscando algo particular.
pero Él quiere manifestarse a la vida nuestra como aquel que sacía realmente nuestro ser. Entonces, entre esas 4 consideraciones de las que vamos a hablar, la primera de ellas es que el hombre necesita imperiosamente la saciedad de Dios. Nosotros podemos creer que esto es algo que se entiende, que es así. Sin embargo, pocos buscan a Cristo como su saciedad completa. Quienes más o menos conocen, a veces se conforman con algo menos que Cristo, y quienes no conocen, buscan por otro lado. Algo que nosotros debemos de comprender, que todos tenemos necesidades, y esto no te lo tengo que decir, ya lo sabes. Sin embargo, las necesidades del hombre están a nivel primario y están a nivel secundario, y están en el alma y están en el espíritu. A nivel primario es lo mínimo indispensable, es la alimentación y es el agua. Si no tomas agua, en 3 días te morís. Él es el agua verdadera. Si no comes, 30 días, 40 días, te morís. O sea que es, por así decirlo, la necesidad primaria en la parte natural del hombre. Cuando uno va allá a África, a veces tiene hambre, porque uno está acostumbrado a comer determinadas cosas acá, y cuando vas allá esas cosas no están. En nuestro segundo viaje tuvimos que hacer un puente y íbamos a trabajar muy temprano. Y no había comida, ¿no es cierto? Había poca comida. Y allá hay una pasta, ¿no?, que es como una polenta que se llama sima, que la realidad es que cuando nosotros estamos acá, yo si me ponés un plato de sima, ni loco lo como, ¿no? Porque no es rico, no es... Pero allá, trabajando como trabajábamos de la mañana a la noche, yo estaba deseando llegar a donde estábamos, a la base, después de trabajar, para por lo menos agarrar sima fría, que es una roca, y poderla comer. ¿Por qué razón? Porque se convertía en una necesidad. Hacíamos el pozo, el puente, al lado, ¿no?, de un pantano, y en ese pantano había una pequeña vertiente de agua, que yo jamás en mi vida se me ocurriría tomar agua de esa vertiente, ¿no? Porque ahí al poquito, ahí es barro y al poquito está el pantano. Pero era tal la sed que uno tenía, y ese agua era tan fresca que uno tomaba el agua de ahí. Esto es lo que hace la necesidad. Y esa es la necesidad primaria. Pero después también el hombre tiene una necesidad secundaria, que cuando la necesidad primaria está cubierta, la necesidad secundaria, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con el placer. Entonces, cuando vos ya volvés acá, por supuesto, ni siquiera pensás en la cima ni pensás en el charco. ¿En qué estás pensando? En la doble de McDonald's, ¿no? O la triple. Y tráigamela sin condimento, tráigamela con este extra, ¿no? Ya deja de ser necesidad, pasa a ser placer. Y el agua, por favor, que sea sin gas y tibia, no fría, ahí que esté natural. Y ya empezamos, ¿no?, con algunos detalles, con algunas cositas extras, y tenemos la capacidad de elevar nuestras necesidades secundarias, muchas veces, de placer, al nivel primario. Si no tengo esto, mi vida está incompleta. Y si no tengo el modelo que le sigue a esto, mi vida está incompleta. Y tengo necesidad. La realidad es que no tengo necesidad. Quiero suplir un placer. Pero esto está a nivel natural. Ahora, hay una necesidad que es la más grande que tenemos cada uno de nosotros, que esa sí es una necesidad primaria y está en el espíritu. Y es la necesidad de Dios, necesidad que todo hombre en la tierra la tiene, no solamente los que estamos aquí presentes, el hombre que no conoce a Dios, el hombre que gobierna las naciones más poderosas, el hombre que no tiene absolutamente nada, todo hombre de la tierra tiene la necesidad más profunda, que es la necesidad de Dios, y solamente Dios la puede saciar. Entonces, nosotros tenemos necesidades, y esas necesidades están a esos 3 niveles, al nivel primario, al nivel secundario del placer, pero al nivel primario en todo lo que corresponde a nosotros, que es en nuestro espíritu.
Y déjeme decirle esto, si usted en esta noche no se da cuenta, usted va a correr detrás de una manzanita, tratando de que esa manzanita realmente usted lo sacie, y todo lo que alcance no va a terminar de saciarlo porque siempre va a haber algo más por delante. Pero Jesús dijo, el que come, me come a mí como pan, me bebe a mí como agua, no tendrá hambre y no tendrá sed jamás. ¿Qué quiere decir? Va a ser saciado en lo más profundo de su ser. Muchas veces caemos en el error de decir, bueno, pero no le podés hablar a la gente de Dios y no le das de comer. Caemos en esas cosas raras, ¿no?, que tenemos nosotros. Las necesidades siempre tienen que ser suplidas, pero hay necesidades que son mucho más importantes que otras. Y la necesidad de lo profundo de nuestro corazón es la necesidad más grande que tiene el ser humano. No quiere decir que una cosa desplaza a la otra. Usted necesita comer, usted necesita vestir, usted tiene que progresar, usted tiene que crecer, pero la necesidad más grande que usted tiene es Dios en su corazón. Entonces ese es el primer criterio que tenemos, el primer requerimiento. Ahora el segundo requerimiento es que no todos realmente quieren ser saciados por Dios. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? Nosotros vamos a darnos cuenta, mientras leemos los evangelios, que mucha gente se acercaba a Cristo para obtener algo de parte de Él. Y muchos lo obtenían, pero luego nunca más lo veían a Él. Luego no lo seguían, luego no querían más de Él, solamente se acercaban a Él para obtener algo propio. Y después sencillamente eran indiferentes. No eran saciados. No buscaban ser saciados por Cristo, buscaban que Cristo solucionara algo de su vida. ¿Lo hace? Por supuesto que lo hace, pero nos quedamos con algo muy pequeño si buscamos eso de parte de Dios. Hay algo dentro nuestro que necesita ser saciado por Él. Y simplemente esperar que Él responda a algo y después seguir como que nuestra vida, ¿no es cierto?, no pasó absolutamente nada, es algo, por así decirlo, muy mediocre. Muchas veces esto está presente en las iglesias. Gente que viene desesperada buscando algo, Dios hace la obra y luego esas personas desaparecen. O luego lo que Dios les da lo lleva a la persona a que se desentienda de la fuente, de la verdadera comida, de la verdadera bebida, de la verdadera satisfacción, que es Él. Y cuando el Señor obra en la vida de esa persona, no siempre la persona quiere aceptar el camino por el cual Dios lo va a llevar a la satisfacción plena. Muchos lo siguieron a Jesús y Jesús multiplicó los panes y los peces y estaban todos felices hasta que Jesús dijo, esto es una parte muy pequeña del asunto. Hay una parte más grande y es el que no come mi carne, no bebe mi sangre, no puede tener parte conmigo. Yo soy la verdadera comida, yo soy la verdadera bebida, esto lo hago, pero esto es insignificante. Y dice la palabra que se fueron todos. Ellos querían participar de lo que Jesús les podía dar, pero no querían participar de Jesús. Ellos querían ser saciados al nivel de lo natural, pero no al nivel pleno de lo espiritual. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Y esto también ocurre en nuestras vidas. Mientras preparaba este mensaje, pensaba en el contraste, ¿no? Los gadarenos y los samaritanos. Los gadarenos tenían un problema terrible, y ese problema era que había un endemoniado que los volvía loco en el pueblo. No lo podían atar porque lo ataban con cadena y las rompía. Salía desnudo por todos lados gritando, corriendo, imagínate. Estaban todos desesperados y nadie le podía hacer nada. Y viene Jesús. Y Jesús libera a este endemoniado. Y sucede todo un episodio en donde una pila de cerdos, ¿no es cierto?, caen, se precipitan desde un peñasco al mar, tratando Dios con la raíz del problema, que era una economía un tanto corrupta que ellos tenían. Y ellos, en vez de decir, bueno, vamos a empezar a hacer las cosas bien, le están diciendo, andate. No queremos saber nada con vos. O sea, Jesús está resolviendo el problema más grande, pero no les conviene la forma y no les gusta la forma en lo que lo está haciendo. Y esto suele pasar a veces.
Venimos con un problema, estamos con una dificultad y tenemos expectativas que Él lo va a hacer por un lado, pero cuando lo hace por el lado que lo tiene que hacer, donde toca las raíces del asunto, y ahí ya no nos gusta el asunto y le preferimos decir, andate. Ahora, qué distinto con los samaritanos, porque los samaritanos sí eran enemigos acérrimos de los judíos. Sin embargo, a partir de la mujer samaritana, los samaritanos le piden a Jesús que se quede, no que se vaya como los gadarenos, le piden a Jesús que se quede. Y lo mantuvieron toda la noche y lo querían seguir manteniendo ahí, porque Jesús se había convertido en el agua de vida para ellos, en la saciedad para ellos. Y cuando Cristo se convierte en la saciedad para la vida de cada uno, uno no le dice que se vaya, uno lo quiere retener por el mayor tiempo posible. Entonces muchas veces, aunque entendamos que Él es el medio de saciedad para nuestras vidas, la realidad es que no siempre lo queremos. Cuando el Señor lleva a su pueblo por el desierto, el Señor alimenta a su pueblo, pero sobre todo está esperando que su pueblo aprenda a ser alimentado de Él. Entonces en el desierto Él lo mantiene con maná. ¿Qué era maná? Era un pan que caía como una semilla, ¿no es cierto?, que caía cada mañana. Entonces el pueblo debía depender de ese milagro que se hacía cotidianamente, entendiendo que era Dios el que los estaba sosteniendo en todo ese proceso, en todo ese trato. Pero el corazón de ellos quería otra comida. Quería los ajos de Egipto y querían las codornices en el desierto, querían carne y querían los ajos de Egipto. Ellos no alcanzaban a ser saciados por lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Ellos buscaban otro tipo de saciedad. Buscaban el pan del mundo, buscaban el pan del deseo propio. Y en algún momento el Señor se los da. Cuidado con esto. A veces somos tan testarudos con las cosas que nosotros queremos que Dios termina permitiéndolas para que nos enfrentemos a la verdadera naturaleza de esas cosas y darnos cuenta que no tienen la capacidad de saciarnos. Ahora, ¿qué pasó? Hubo un pequeño grupo de personas que no se conformaban ni querían los melones de Egipto, ni querían las codornices del desierto. Ellos eran agradecidos porque realmente el maná los estaba satisfaciendo, pero no el maná por sí mismo, sino la obra de Dios a través de ese sostén. A veces no valoramos cómo Él nos está sosteniendo, a veces no valoramos cómo Él nos está haciendo plenos, lo estamos buscando por otro lado. Pero a lo largo de todo ese camino, quienes esperaban la satisfacción de Egipto y la satisfacción de la carne, no pudieron generar el carácter para disfrutar de la bendición de la tierra prometida, salvo Josué y Caleb, que ellos sí lo pudieron hacer. ¿Por qué razón? Ellos no querían otro alimento que no fuera el que Dios les estaba dando. Y ellos ya estaban saciados por Dios antes de entrar en la tierra prometida. Entonces cuando entraron en la tierra prometida la disfrutaron. El resto del pueblo no pudo entrar en esa tierra, porque no habían sido saciados por Dios en el desierto. A veces nosotros esperamos que los desiertos de nuestra vida pasen rápido para que haya plenitud, para podernos saciar. Y Dios te dice, no, ahora es el momento, porque en el desierto te sostengo yo, porque en el desierto te doy de comer yo, porque en el desierto te estoy preparando para algo para lo cual todavía no estás preparado. Y cuando entres en ese lugar de plenitud, lo vas a poder disfrutar, porque ya fuiste saciado primeramente por mí. Hay un tercer requerimiento, y en este tercer requerimiento es considerar que el diablo quiere impedir que el cristiano sea saciado por Dios. En el carácter engañador del enemigo, él siempre va a tratar de sustituir la plenitud en Dios por darte él a vos algún tipo de plenitud, o por darte él a vos algo parecido, con la única diferencia que lo que él te va a dar a vos siempre va a ser un atajo para correrte del plan de Dios. Lo que él te va a dar a vos es una satisfacción inmediata y te la va a dar en un contexto engañoso. ¿Cuál es ese contexto?
mientras Dios está trabajando en tu vida. Dios hace un proceso en la vida de cada uno de nosotros. Nadie se convierte a imagen de Cristo y entra en el propósito completo de Dios de la noche a la mañana. Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros como un padre trabaja con su hijo. Y el enemigo, ¿cuándo viene? Viene en ese momento del trato diciendo: todo esto es demasiado, salí de acá, que yo te voy a dar algo mucho más fácil. Y cada cosa que el enemigo te va a dar siempre tiene que ver con esclavitud. Nunca te va a dar algo para que seas libre. De hecho, cuando ese proceso por el cual Dios te lleva se termina, vos sos una persona libre y sos una persona que tiene en el nombre de Dios poder sobre el enemigo. Cuando vos te comes el caramelito del enemigo, siempre vas a seguir siendo esclavo de él. Yo siempre recuerdo ese lugar en donde pastoreábamos nosotros, en el que habían canteras y los dueños de las canteras traían, ¿no es cierto?, del norte a las personas a trabajar y no les pagaban prácticamente nada. Les prometían que les iban a pagar un montón, no les pagaban nada, vivían en precariedad y le daban bonos, y ellos mismos tenían los almacenes donde también les daban los cigarrillos, el vino, tenía algunas casas de placer por ahí. Entonces lo poquito que ellos ganaban lo tenían ahí para, ¿no es cierto?, bueno, todo el día trabajando, toda la semana trabajando, me fumo un cigarrillo, me tomo un vino, me voy para acá. Y quedaban toda la vida ahí, dando vueltas, y nunca más podían volver a su lugar. Cuando el enemigo quiere sustituir esa plenitud, te da cosas en las cuales a vos te mantiene enroscado ahí y te mantiene dando vueltas y te mantiene esclavizado. Pero lo que te da Cristo es para que vos seas definitivamente libre. Él satisface tu vida para libertad. Él satisface tu vida y da plenitud a tu vida para libertad. El enemigo interrumpe procesos para que vos continúes siendo esclavo. Y hay algo interesante. ¿Por qué el enemigo hace esto? Porque nos vamos a convertir en aquello a lo que nosotros anhelamos. Si anhelamos dinero, nos vamos a convertir en personas avaras, duras. Si anhelamos placer, nos convertiremos en personas frívolas, egoístas. Si lo anhelamos a Él, nos convertiremos no solamente a imagen de Cristo, sino que entraremos en ese propósito eterno. Si el enemigo logra que encuentres otro anhelo que no sea Dios, te va a desviar del carácter y te va a desviar del propósito. Pero si Él es el anhelo, si Él es lo que realmente llena tu vida, no solamente en tu vida va a haber plenitud, sino que vas a cumplir lo más importante, que es para lo cual vos viniste a este mundo, el propósito que Dios estableció para tu vida. Y el cuarto requerimiento es que el Señor nos sacia para poder saciar a otros. Dios conoce la vida de quienes realmente lo buscan a Él para ser saciados. No todos anhelan la saciedad de Dios, pero Él conoce quiénes son las personas que realmente lo buscan, que realmente lo anhelan. No es casualidad que el Señor haya mandado a Elías a la casa de esa mujer. Esa mujer estaba preparada porque esa mujer no se conformaba simplemente con comer un pan que de ahí a poquito iba a morir ella con su hijo. Esa mujer estaba preparada para dar ese paso, de darle primero de comer al profeta para luego sí poder ver la mano de Dios. El Señor conocía a Eliseo. Ese hombre estaba allí esperando, y no es que lo estaba esperando a Elías, estaba esperando algo de parte de Dios, porque todo lo que tenía no lo llenaba. Y Dios conoce a aquellas personas que todo lo que tienen a su alrededor no lo llena, y están esperando la alternativa de Dios para sus vidas, están esperando la saciedad de Dios para su vida. Elías era una persona saciada en el Señor.
Y en un momento determinado en su vida sucedió algo que nos puede suceder a cualquiera. Él consideró que esa cosa tan espectacular que ocurrió cuando el fuego descendió del cielo y consumió el holocausto frente a todos los profetas, sería el broche para el ministerio suyo, sería lo espectacular y lo que realmente cumpliría el propósito. Y ahí él cometió un pequeño error. Desvió su mirada de Dios y puso su mirada en lo que Dios hizo. Y como el resultado no fue el que él esperaba, se desmoralizó y escapó, luego de ser amenazado de muerte, porque él perdió en ese proceso lo más importante de todo, que era la satisfacción de Dios en su vida, la saciedad de Dios en su vida. Y se escapó a una cueva, a un monte, donde muchos consideran que es el monte en el cual el Señor lo escondió, ¿no es cierto?, ahí a Moisés para mostrar su gloria, y él ahí es como que estaba buscando la presencia de Dios, presencia que había perdido, saciedad que había perdido en algún momento. Y dice la palabra de Dios que un montón de agentes no naturales pasaron por enfrente de él, pero que la presencia de Dios no estaba ahí. Él había puesto expectativas, ¿no?, en lo espectacular, pero dice, ahí no estaba la presencia de Dios. Pero hubo un silbo apacible que sopló en su corazón y volvió nuevamente a hacerlo pleno. Eso es lo que él había perdido en el camino. Cuando entendemos que realmente Él es el que nos hace plenos, nos hacemos celosos de cuidar esto. Hay un montón de cosas en el camino que nos pueden distraer, pero cuando Dios derrama su presencia en cada uno de nosotros, experimentamos lo que es la verdadera saciedad, y eso es lo que nosotros debemos de cuidar y debemos buscar. ¿Cuántas veces lo último que buscamos es a Él en medio de una dificultad, cuando es lo primero que tendríamos que buscar? Yo ahí cuando me rodearon, ¿y qué hacemos ahora? Denme 5 minutitos. Bueno, Señor, ¿qué hacemos? Ahí, la máquina, pum, todo se solucionó ahí. Algo imposible, pero se solucionó ahí. ¿Qué pasa en tu vida cuando todo viene y presiona? Decirle a todo que espere 5 minutitos y andate a la presencia de Dios, porque Él es el que llena, Él es el que sacía. Y una vez que vos estás saciado, después sí podés hacer las cosas. Pero el enemigo va a hacer que busques saciedad en las cosas. Y ahí te hace pisar el palito. Entonces Eliseo está esperando lo que él no sabe nunca que va a pasar. Y es que Elías lo va a venir a buscar porque el Señor ya vio el corazón de este hombre. Un hombre que estaba buscando ser saciado por Dios. ¿Y qué pasa con este hombre cuando es encontrado por el profeta? Y por supuesto, deja todo. Deja todo lo que tiene y lo sigue porque él estaba esperando eso en su vida. Tenía arados, tenía bueyes, nada de eso llenaba su vida. Sabía de Dios y estaba en medio de un lugar donde se hacía todo lo contrario a lo que Dios requería. Nada de esto estaba llenando su vida. Estaba esperando una oportunidad y Dios ve cuando hay un hombre, una mujer que está esperando una oportunidad de parte de él. Y le mandó a Elías. Y a partir de ese momento Eliseo fue saciado por Dios a través de Elías. Y lo siguió y no se despegaba ni a diestra ni a siniestra de Elías. Y él era saciado continuamente y en el momento que Elías le preguntó, ¿qué es lo que vos querés? Yo quiero lo que vos tenés. Yo quiero ese espíritu, porque cuando vos me hablás, me llena. Cuando te veo a vos, estás lleno. Hay autoridad en tu palabra, hay poder en lo que haces, hay bendición para con las personas. Eso es lo que quiero yo. Pero no lo quiero para ser profeta, no lo quiero para ser grande. Lo quiero porque lo necesito, porque veo cómo estás vos y yo quiero estar de esa manera. Y Elías le dijo, la condición es que no te separes en ningún momento, y fue lo que hizo Eliseo, no se separó en ningún momento. Pero hubo un momento en el que el Señor lo arrebató a Elías, y lo único que quedó de Elías fue el manto. Y ahora Eliseo había quedado con una promesa, con un manto en el piso y sin nada más. Pero algo había pasado en este hombre. Este hombre había empezado a ser saciado.
Y este hombre sabía que ya el camino no era para atrás. Ahora este hombre sabía que el camino era para adelante y para recibir más de lo que había recibido, él tenía que avanzar. No podía retirarse como los discípulos, esconderse en un lugar como los discípulos. Él era consciente que tenía que avanzar. Tomó ese manto, golpeó las aguas y el Espíritu Santo de Dios obró, esas aguas se abrieron. El profeta no solamente fue saciado por esa experiencia, sino que a partir de ese momento fue saciado por la unción del Espíritu Santo obrando en su vida. Y fue una bendición doble de lo que fue Elías para el resto de las personas. Cuando vos y yo somos saciados, vamos a saciar a otros. La mujer samaritana, su gran problema era sacar agua del pozo. Pero cuando se encontró con Jesús, ¿qué quedó tirado al lado del pozo? El cántaro de agua. Ya no era necesario. Ella había sido saciada. Ahora era necesario que el resto del pueblo fuera saciada como ella fue saciada, que el resto del pueblo conociera lo que ella conoció. A veces queremos un Jesús que nos saque el agua del pozo y seguir en la misma, pero Él quiere darte algo más. Él quiere darte un agua del que bebe de ese agua ya no va a tener sed. Por supuesto que al otro día la mujer también tenía que sacar agua, pero ahora era una mujer satisfecha, plena, una mujer que tenía que dar a otros. A veces nos pasa eso. Al no ser satisfechos, al no ser plenos en el Señor, no tenemos que dar a otros. Damos doctrina, damos palabra que hemos aprendido, que hemos escuchado, pero no hay en nosotros un manantial, un río que salta para vida eterna, porque todavía no estamos siendo saciados por Él. Jesús tuvo que hacer con estas personas que levantaran su visión del pan natural y del agua natural al pan de vida y al agua de vida. Y tal vez nosotros en esta noche debemos de levantar nuestros ojos. Tal vez estamos poniendo los ojos en una saciedad que es secundaria. Y el Señor está desafiándonos en esta noche a levantar nuestros ojos espirituales para poder Él ser la saciedad de cada uno de nosotros. Cuando Él nos completa, no hay nada en este mundo que pueda ocupar ese lugar. A veces perdemos perspectiva porque estamos preocupados por otras cosas. Pero búscalo a Él como tu saciedad. Entendé, no pierdas toda una vida, y te lo doy como ejemplo propio, buscando saciedad en otras cosas. Y eso no quiere decir descuidar nada. Pero a veces por buscar saciedad en otras cosas lo estamos descuidando a Él, que es la fuente de la saciedad. Que Él sea el que cubre cada parte de tu ser. Que Él sea el que lo llena todo en tu vida. Que Él sea el que tenga la prioridad. Porque nada ni nadie en este mundo puede darte lo que Él te da. Vos y yo necesitamos ser continuamente saciados por Él. No necesitamos el agua del pozo. No necesitamos el pan de la panadería. Necesitamos el agua viva. Necesitamos el pan de vida. Yo quiero en esta noche desafiarte a ser saciado por Él en cada momento. Todos tenemos necesidad, pero acordate que hay necesidades primarias y secundarias. La necesidad primaria en tu vida es Él. Que realmente en Él, cada uno de nosotros, podamos ser saciados. Amén. Te invito a ponerte de pie.